Y a continuación empezamos con las conferencias. La primera de ellas, una aproximación al desarrollo del campo de investigación en reportes de sostenibilidad, periodo 2000-2019, a cargo de Luis Jara Zarrúa, contador auditor, máster en gestión de la responsabilidad social corporativa, máster en contabilidad y finanzas, máster en contabilidad internacional, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, presidente de CAPIC, Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, socio fundador del Centro Latinoamericano de Docencia e Investigación en Responsabilidad Social, CLADIR. Bueno, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación que hace CAPIC y también la Universidad Nacional del Litoral a poder exponer un trabajo que vengo desarrollando hace un tiempo y de alguna forma le puse como nombre una aproximación porque no quiero ser tampoco tan categórico y llegar a un conocimiento pleno con respecto a cómo ha desarrollado el campo de investigación en los reportes de sustentabilidad. He hecho algunas simplificaciones, sobre todo en el tema del marco teórico, que particularmente el marco teórico que podríamos colocar este trabajo vendría siendo desde la perspectiva de la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento. Desde la perspectiva de la sociología del conocimiento vendría siendo un poco descubrir qué se está investigando, qué productos de investigación se están dando a través de este campo que le denomino campo de reportes de sostenibilidad. Y desde la perspectiva de la sociología de la ciencia podría ser descubrir cómo se está elaborando esa investigación, quiénes son los agentes que participan. Desde esa perspectiva es un poco la mirada que quiero plantear. Existen buscando en la literatura, me di cuenta que existen 4 formas de poder acercarse al desarrollo de un campo de investigación, que es ampliamente utilizado en la literatura, unos más que otros. Están los estudios que son basados en bibliometría, estudios que son basados en revisión sistemática, estudios que son basados en metaanálisis y estudios que son basados en cienciometría. Los 3 primeros, la bibliometría, la revisión sistemática y el metaanálisis, tiene la característica que el investigador lo que hace es recolectar la investigación, los documentos, y empezar a hacer un tipo de análisis de contenido de esos tipos de documentos. A diferencia de los estudios basados en cienciometría, que lo que busca ese enfoque de investigación es que los datos hablen por sí mismos, y no que el investigador tenga que estar haciendo ese análisis como de caso, si lo queremos ver, o análisis de contenido. Revisando la literatura con respecto al reporte de sustentabilidad como un campo de investigación, encontré que tenemos diferentes estudios que se han hecho en 3 de esos 4 tipos de enfoque. Está el enfoque bibliométrico, que es un poco lo que uno bastante conoce cuando hace investigación y trata de ver, bueno, qué se ha investigado. Siempre alude a los estudios bibliométricos, y ahí tenemos algunos que destacan más que otros, el de FIFCA, por ejemplo, que es muy citado, pero una de las características que tenemos acá es el número de artículos que se revisan. Hay uno que no es muy tocado en la literatura, muy profundo en su análisis, es el que está acá, el primero que me remarco acá, que tiene 787 artículos y revisa un periodo desde 1973 al 2003. Está escrito en una revista francesa, tal vez por eso no es muy accesible en ese sentido. Bueno, hay otros más que si se dan cuenta que también tiene 318 artículos, y después nos pasamos al enfoque de la revisión sistemática. A diferencia del bibliométrico, la revisión sistemática lo que busca es dar respuesta a temas puntuales. Entonces, de alguna forma vemos que, si se dan cuenta, los artículos son menores, los que se revisan, porque obviamente acotan bastante el foco de investigación. Por otro lado, tenemos los metaanálisis, que los metaanálisis se diferencian de los otros 2 porque lo que tratan de hacer los metaanálisis es ver, de alguna forma, cuando existen muchas investigaciones empíricas y no hay mucha concordancia con las conclusiones, estos metaanálisis lo que tratan de hacer es reunir todas esas investigaciones y a través de estadística llegar a un acuerdo general en base a todas esas investigaciones. Por eso que también los números de artículos revisados son más acotados que, por ejemplo, si nos vemos desde la perspectiva de la bibliometría.
Un poco el objetivo del trabajo que les voy a presentar y que, bueno, estoy desarrollando porque no lo he terminado, aquí estoy colocando las grandes líneas que estoy abordando, es estudiar para el periodo 2000 y 2019, es decir, 2 décadas, la evolución del campo de investigación en reporte de sostenibilidad a través de un enfoque cienciométrico, que es precisamente el que no encontré que se ha desarrollado. Está el bibliométrico, la revisión sistemática y el metaanálisis, pero no encontré dentro de el campo de investigación de los reportes de sustentabilidad un análisis basado en el enfoque cienciométrico. Las preguntas de investigación que plantea ahora son 3. Uno, un poco es identificar qué artículos e investigadores son los más relevantes en el campo de los reportes de sustentabilidad, al explorar las relaciones de citas que existen entre ellos. Después, la pregunta 2 es qué temas de investigación emergen en el campo de los reportes de sustentabilidad con el transcurso del tiempo. Y por último, ¿qué actores promueven la cooperación en el desarrollo de investigación en el campo de los reportes de sostenibilidad? Y cuando hablo de actores, me centro principalmente en conceptos de países, conceptos de organizaciones y conceptos de investigadores. La metodología, primero, lo que tomo de base, por eso que hablo que es una aproximación, porque para poder revisar un campo de investigación tenemos distintas bases de datos. Y la que tomo yo de referencia es la de WOS, la de Web of Science, donde se entiende que están los artículos de más prestigio en ese sentido. Accedí a este portal de búsqueda de base de datos a través de la Universidad de Zaragoza. También lo hice en la Universidad de Chile, pero me encontré que la Universidad de Zaragoza tenía más alcance en los índices de búsqueda, que es un poco lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, no es indiferente de qué institución estoy hablando. Yo pensaba que la Universidad de Chile tenía una base de datos, recuerden que estas bases de datos son de pago, pero bueno, yendo a la Universidad de Zaragoza, que a la vez encontré otra cosa que es una lógica distinta a lo que tenemos acá, por ejemplo, en Chile, que las bases de datos allá en las universidades en España atienden al Ministerio de Educación. En cambio acá, cada universidad local tiene que estar comprando sus propias bases de datos. Sería interesante que esto se vea a nivel país y que el Ministerio de Educación, de Investigación, etcétera, sea la que de alguna forma tenga esa base de datos y todas las universidades del país tengan acceso a la misma base de datos. Y que no tengamos los problemas que tenemos acá en Chile, que lo más probable es que se repitan aquí en países de la región, que si la universidad tiene dinero, tiene buenas bases de datos, si la universidad no tiene dinero, no tiene acceso a buenas bases de datos. Esto me gustó bastante en ese sentido. Lo otro es que, ¿por qué tomamos 2 décadas? Principalmente porque la normalización de los reportes de sustentabilidad parte en el 2000 con las primeras guías del GRI y también habían varios estudios que encontré que tomaban de base el año 2000. Y además hice el ejercicio de ir más atrás, 10 años más atrás, es decir, tomé 3 décadas, pero me fijé que los 10 primeros años no había muchos artículos con respecto a esto, entonces tampoco no aportaba tanto en el análisis. De los índices, utilizo 5 de los 9 que aparecen acá. Entonces, los índices son, bueno, a qué tipos de bases de datos realmente tú estás accediendo. Dejé afuera lo que tienen que ver con libros y lo que tienen que ver con otros campos, como son el arte, las humanidades, por ejemplo. ¿Dónde buscamos? Principalmente en el título, en el abstract y en las palabras claves. Ahí es donde vamos a centrar la búsqueda que a continuación vamos a analizar. Pero otra cosa que también depuramos en el análisis era en qué campos del conocimiento vamos a buscar. Y elegimos 12 de esta lista que está acá. Bueno, la lista es más larga, pero elegimos estos 12, que predomina principalmente por áreas de negocios. Pero una de las cosas que vimos en una revisión previa que hicimos de la literatura es que no están los investigadores del campo de los reportes de sustentabilidad publicando exclusivamente en revistas de contabilidad o en revistas que tienen que ver con temas de negocios. También están publicando en revistas que tienen pertinencia en otros campos de investigación. Los criterios de búsqueda que utilizamos, es este que está acá, no lo voy a leer entero, pero tiene que ver con los reportes de sustentabilidad y sus derivados. De alguna forma, entendiendo que el reporte de sustentabilidad es un concepto que se ha acuñado hace poco tiempo. En la literatura vemos que la información social y ambiental ha tenido distintas denominaciones, por lo tanto, por eso que el criterio de búsqueda es bastante amplio. De alguna forma lo que queríamos es tanto los reportes ambientales, reportes sociales, reportes de sustentabilidad, reportes integrados, etcétera, estén dentro de este análisis de campo. Una vez que aplicamos todos esos procedimientos, arrojaron
3.653 publicaciones para el periodo de las 2 décadas que están bajo estudio. Hicimos 2 tipos de depuraciones. La primera depuración fue eliminar 35 artículos que estaban citados en el 2019, pero que correspondían a publicaciones del 2020. WOS permite que se citen artículos que están en publicación del año posterior, pueden citar el año anterior. Eso los eliminamos. Y la otra eliminación que hicimos, que es la que llevó bastante tiempo, es una revisión visual. Cada artículo fue revisado visualmente para ver si realmente entraba en el campo de los reportes de sustentabilidad. Y ahí eliminamos 610 artículos. Hay distintos patrones con respecto a por qué tuvimos que eliminar. Por ejemplo, el concepto GRI que estaba en la búsqueda, en otros campos del conocimiento esa sigla significa otra cosa. Entonces, cuando hicimos la búsqueda, obviamente que quedaron artículos que estaban enmarcados en ese tipo de campo del conocimiento. Y con esta revisión visual, lo que se hizo fue descartarlo. En resumen, llegamos a una muestra definitiva de 3.008 artículos. La evolución, y voy a ir más rápido porque el tiempo ya llevo 10 minutos, la evolución, si se dan cuenta, principalmente el campo está desarrollándose en el último lustro, es decir, 2015 al 2019, que es el año que yo analizo, no analicé el 2020 porque esto lo comencé a trabajar en el 2020. Si se dan cuenta, el 73% de la investigación que está en esta base de datos está generada en esos 5 años. Y de alguna forma acá también lo que destaco es que aun cuando hay un salto acá en el año 2015 con respecto al número de publicaciones, hay que tener cuidado porque de los índices que yo tomo, de los que habitualmente se toman, hay uno que es el ESCI, que es Índice de Revistas Emergentes, pero ese índice aparece recién en el 2015. Y por eso que de alguna forma está este salto. Yo aquí hice la gráfica sin considerar ese índice. Se dan cuenta que se atenúa un poco ese incremento en términos del número de artículos. Ese índice lo bueno que tiene es que permite, por ejemplo, la visibilización de artículos de revistas que están, por ejemplo, aquí en Sudamérica. Son revistas emergentes que están, hay revistas argentinas, hay revistas colombianas, revistas de Brasil principalmente, que tiene gran número de revistas. Con el análisis de las citas se cumple la regla de Pareto. La regla de Pareto hace referencia a que el 20% de los artículos principales representa el 80% de las citas totales. Y en este caso se vio que representaba el 82,12%. Es decir, 602 artículos de los 3.008 artículos representan más del 80% de todas las citas que reciben los artículos. Y hay otra regla que es la regla de los artículos más citados o más influyentes, que es la regla del 5%, que hace referencia a que ese 5% superior de artículos representa el 50% del total de citas de los artículos. En este caso, para nosotros no está el 50%, pero está muy cercano, en el 47,45%. Para contestar la primera pregunta, el primer paso, la primera estrategia que aplico es seguir una metodología que desarrolló Gutiérrez Nieto y Serrano Cinca en un artículo del 2019 que ellos investigaron a través de la metodología cienciométrica el tema de las microfinanzas. Y ellos proponen este análisis que es, mira, vamos a analizar los más influyentes, que en este caso el 5% son 150 artículos. Y ellos lo dividen en estos tipos de análisis que es, primero, citas desde la corriente principal de WOS, después citas de investigadores en reportes de sustentabilidad, es decir, los investigadores del campo. Aquí lo que estoy mirando son los investigadores de la muestra, los 3.008 artículos. Después, como un dato anecdótico, simplemente es, bueno, la cita en Google Scholar. Recuerden que Google Scholar es una base de datos mucho más amplia que WOS, pero tiene muchas debilidades en términos de los metaanálisis, por eso que no es muy utilizada. Algunos la utilizan, pero hay muchas críticas y observaciones con respecto a los metaanálisis que tiene, o metadatos, mejor dicho, que tiene esa base de datos. Y lo otro, y lo más interesante desde mi perspectiva, es un ratio que proponen estos autores que hablan del ratio de exclusividad. Es decir, ¿en qué sentido un artículo pertenece más a un campo en particular? Y para ello generan este ratio de exclusividad que va desde 0 a 1, que si lo pasamos a porcentaje va a ser desde 0% al 100%. Y esto lo que mide es las citas que se dan dentro de la muestra de los artículos que yo tengo ahora, los 3.008, en función de las citas que está en la corriente principal del web, es decir, de toda la base de datos. Con número, ¿cómo queda?
Primero, esto es un resumen y aquí podemos ver que al menos un artículo está muy concentrado en el campo, es decir, más del 80% de las citas viene de estos investigadores del campo en reportes de sostenibilidad. Así como hay otros, si se dan cuenta el mínimo, hay artículos que son de interés del campo de reportes de sustentabilidad, pero también son de interés para otros campos. Aquí se dan cuenta, tiene una muy baja tasa en términos de el campo de investigadores de reportes de sustentabilidad, por lo tanto, está siendo utilizado en otros tipos de campos. Después vamos a entrar un poco en ese detalle. Y acá lo que hice fue un poco para los 150 artículos que analizo en esta primera fase, ver qué tan correlacionado estaba las citas de WOS con las citas de Google Escolar. Y me da que está altamente correlacionada, usando el coeficiente de Smithman, me da 0,97 la correlación. En ese sentido, entonces, cuando vemos citas de Google Escolar, están muy semejantes a la jerarquía que podría tener en las citas de WOS. Y acá lo vemos con números. Recuerden, aquí hay 150 artículos, yo no puse los 150 porque no lo verían, entonces lo que hice fue tomar los 10 de arriba y los 10 de abajo, por eso que está del 1 al 10 y del 140 al 150. Pero no olvidemos que estos son los 150 más influyentes, es decir, estos son los que tienen más citas. Aquí los ordené por las citas de WOS, entonces voy identificando cuáles son los autores y el artículo en particular y lo fui rankeando. Este es el ranking en función de las citas de WOS. Si se dan cuenta, hay 150 artículos, pero el ranking llega al 98 en esta columna. Es porque hay varios artículos que tienen el mismo número de citas, entonces por eso que tendrían el mismo número de ranking. Lo importante acá, y no voy a entrar en detalle en términos de estos artículos, primero identificarlos, después es ver cómo se va corriendo cuando yo paso y veo qué pasa si solamente analizo las citas que están en estos 3.008 artículos que identificamos que son el campo de investigación de reportes de sustentabilidad. Entonces aquí me da que, si se dan cuenta, la primera parte, lo que no cambió de color, se mantiene, es decir, el artículo de Clarkson del 2008 es el más citado en términos de WOS, pero también es el más citado para el grupo de investigadores que trabajan en reportes de sustentabilidad. Y aparecen estos que están en amarillo porque, claro, aquí aparecen otras lógicas. Si se dan cuenta aquí, lo que en el WOS tenía un ranking 21, acá está en el ranking 7. Y así podemos ir viendo distintas otras lógicas que no voy a entrar a analizar porque me voy a consumir todo el tiempo. Pero también me interesaba pasar al otro índice que era el ratio. Y este ratio, si se dan cuenta aquí, también cambió bastante de color. Y aquí lo que hace referencia, aquí está el 80,43 con este artículo, que si se dan cuenta, gran parte de las citas que recibe del campo, de la corriente principal de WOS, está por investigadores de reportes de sustentabilidad. Lo que quiero que vean que aquí el tema de la investigación no es algo que está concentrado exclusivamente en un fenómeno, sino que ese fenómeno lo pueden también estar estudiando desde distintas perspectivas o puede servir de base tal vez la metodología que se está aplicando en otras investigaciones de otros campos. Por eso que estamos viendo que hay artículos que están más centrados en el campo y otros que están de alguna forma siendo visibilizados por otros campos. Y es un poco lo que estamos acá viendo, estos que están acá abajo, los que tienen un ratio menor al 10%, tal vez podríamos colocar como un umbral. Y en ese sentido, si vemos por ejemplo, ¿cuál es el artículo que está siendo muy citado por el campo de los reportes de sustentabilidad? Y tiene que ver particularmente en un artículo que hace referencia a la verificación de la información de sustentabilidad, de los reportes de sustentabilidad, que a la vez yo les coloco acá que, bueno, dentro del campo de los reportes de sustentabilidad podemos hablar de subcampos, y uno de esos subcampos es precisamente una investigación que se está desarrollando en el último tiempo en contestar la pregunta, bueno, ¿y cómo se verifica esta información? Entonces, se dan cuenta que eso es lo que de alguna forma estos investigadores están mirando, sobre todo en este tipo de artículos. Y después me fui al final, dije, bueno, este 150 aquí me llamó la atención, y aquí lo puedo ver desde distintas perspectivas. Este artículo es muy citado, está en el ranking 14 dentro de los WOS, pero no fue citado por estos 3.008 artículos. Entonces, lo que yo puedo entender es que, bueno, como hace tangencialmente una alusión a los reportes de sustentabilidad, tal vez por eso los investigadores no lo toman,
Pero bueno, si lo leemos, aquí lo que plantean estos autores es una crítica al concepto de el resultado triple. Hacen toda una crítica, sobre todo con respecto a la retórica que están saliendo en los reportes de sustentabilidad, que de alguna forma enmascara la realidad de las empresas. Otra cosa que uno podría pensar en estos ratios muy bajos es decir, bueno, démosle una vuelta y veamos si realmente deben pertenecer a este campo. Yo lo dejo abierto, simplemente esto es lo que me da, y después tal vez en otra investigación alguien podría ir ahondando en estos datos. Puse otro más que hacía referencia a una investigación donde los reportes de sustentabilidad se utilizan indirectamente, ya que ellos elaboran una encuesta, pero para elaborar la encuesta lo que hacen es revisar informes de sustentabilidad, en este caso ambiental, de 12 compañías. Indirectamente está presente en los reportes de sustentabilidad. Aquí vemos que ese 5% está presente en 49 revistas, y aquí solamente yo puse las 10 principales. Las 10 principales recogen el 67% de todas las investigaciones más influyentes, y si se dan cuenta tenemos puras revistas que al 2019 son las de más prestigio, todas están en Q1. Después hice la revisión para qué pasa con los investigadores que están publicando ahora en el 2019. Me encontré que se mantienen, las que están en negrilla se mantienen, y aparecen otras. Entonces, en el 2019 aparecían 575 publicaciones, y estas 10 primeras revistas se llevan solo al 38%, quiere decir que está más disperso el número de revistas. El segundo análisis que hice fue tomar esos 3.008 artículos y hacer un análisis de citas en función de qué están citando esos artículos. Y acá en este análisis de cita es bastante interesante porque primero lo tenemos por el tiempo y segundo me permite sacar patrones. Entonces yo aquí coloco, bueno, esta gráfica está en función de los 100 principales artículos que están siendo citados por los investigadores de reportes de sustentabilidad. Entonces los nodos que están más cercanos significa que se están citando más comúnmente ellos que otros que están más alejados. Por ejemplo, si yo tomo estos artículos que están acá arriba, ¿qué me encuentro? Que los investigadores fueron a buscar en estos artículos las bases teóricas para poder basarse en sus estudios de investigación sobre reportes de sustentabilidad. Y aquí tenemos las distintas grandes teorías que se han ido desarrollando. Hay otras más, pero que no están acá como las más significativas. Está la teoría de la legitimidad, la teoría de la agencia, la teoría de la normatividad, la teoría de la divulgación voluntaria, la teoría institucional, la teoría de los stakeholders. Entonces, aquí uno va identificando esos patrones. Y otro análisis, empezar a ver, bueno, ¿y qué estamos viendo por estos lados que están acá? Que en este caso, por el tiempo, no da eso. Se dan cuenta, la primera pregunta de investigación era un poco, bueno, identifiquemos quiénes son los artículos y los investigadores que están siendo más citados por ese grupo específico de investigadores que están en el campo de los reportes de sustentabilidad. La pregunta de investigación 2 es, ¿qué temas empiezan a emerger? Y aquí, claro, aquí lo que tenemos es tomar los 3.008 artículos también y ver una red de concurrencia de las palabras claves, y aquí lo hice por ciclo. Entonces tenemos la década del 2000 al 2009, que aparece esto. Entonces aquí podemos ver ciertos patrones. De alguna forma los colores, el software ya lo empieza a colocar como ciertos patrones que uno después los tiene que interpretar. Entonces aquí vemos que un tema principal asociado a los reportes es la responsabilidad social corporativa, y otros temas que empiezan a aparecer es, por ejemplo, el tema de la divulgación del desempeño ambiental. En un principio, todo lo que era reporte de sustentabilidad, si lo tratemos desde un concepto general, se asociaba mucho al tema de la información ambiental. Por eso que vemos que en esta década está predominando ese tema. Y también empieza a aparecer, por ejemplo, el tema del reporte por la GRI. Aquí está la Global Reporting como un tema emergente en este periodo. Y recuerden que ya en esta década aparecen las primeras guías del GRI. Si pasamos al segundo periodo, que es el lustro 2010-2014, vemos que los temas aparecen más temas emergentes en términos de la investigación de este grupo en el campo de los reportes de sustentabilidad. De hecho, yo puse aquí algunas condiciones para que el software me saque estas gráficas. De alguna forma traté de homogeneizar que los periodos tengan las mismas condiciones para ver cómo vamos evolucionando. Vemos que sigue otra vez asociado fuertemente el tema de la responsabilidad social corporativa a los reportes de sustentabilidad. De alguna forma tiene mucho sentido eso.
pero eso lo está diciendo ahí los datos, si se dan cuenta. Este es el análisis sociométrico, donde los datos emergen con respecto a las conclusiones que podemos sacar y los patrones que se pueden identificar. También empieza a aparecer el tema de la verificación. Ya en este lustro, en el 2010-2014, empiezan las primeras investigaciones con respecto, o más énfasis en preguntarse, bueno, ¿y cómo se va a hacer el proceso de la verificación o auditoría de estos informes? Y también sigue el reporte bajo GRI, pero aparece otro agente, que es el reporte integrado, que de alguna forma está por ahí, ya se me pierde con tanto número, con tanta... Acá está, reporte integrado está acá, en este concepto en rojo. Entonces, además de la Global Reporting, aparece el reporte integrado como un tema de interés para los investigadores en reportes de sustentabilidad. Y si pasamos al último lustro, es decir, 2015-2019, ya los temas aparecen, pero a montones, como podríamos decir. Y uno podría empezar a analizar ahí temas bastante específicos, empiezan a aparecer muchos temas, por ejemplo, temas de género, temas de países en concreto. China aparece ahí fuertemente en términos de investigación, principalmente porque China es un líder en términos de pedir información obligatoria con respecto a temas ambientales. También aparece, por ejemplo, acá, en esto que vemos acá que estoy marcando, la presencia en términos de la sustentabilidad en las universidades y algunos que otros casos con respecto a cómo se incorpora la sustentabilidad, los reportes de sustentabilidad en los temas de educación superior. Entonces, eso es un poco, a grandes rasgos, lo que podríamos ir viendo. También temas del cambio climático, que hoy en día está muy en boga, aparece también acá, y todo el riesgo asociado a ese tipo de situaciones. Después tenemos la pregunta 3, que hacía referencia, bueno, los agentes. ¿Cuáles son los agentes que promocionan la colaboración? Yo me centré en términos de decir, bueno, la colaboración, y aquí lo que vamos a hacer es análisis de coautoría. Artículos que están siendo escritos en función de, por ejemplo, aquí el primero lo hice en función de países, investigadores que pertenecen a un país X con investigadores que pertenecen a un país Z que están trabajando en conjunto. Entonces están, de alguna forma, promoviendo la colaboración de investigación. Y aquí vemos que existen ciertos patrones, y uno de los patrones que podríamos ver, que esto lo tomé solamente para el lustro del 2015-2019, que es donde se concentra, recuerden, más del 70% de la investigación en este campo. Y vemos que, por ejemplo, aquí hay un patrón donde vemos, primero, el gran patrón es que Inglaterra es uno de los países que está liderando el tema de la investigación colaborativa, donde tenemos muchos investigadores en Inglaterra que están trabajando con distintos investigadores alrededor del mundo. Vemos cercanos a Estados Unidos, después empezamos a ver conceptos, por ejemplo, con Italia, y así empezamos a Australia también muy presente. Pero si nos vamos acá a más cercano a nuestro entorno, vemos que en el caso Sudamérica, recuerden que estos son, pero en términos significativos. Puede aparecer Argentina, Chile, pero no aparece en esta gráfica porque no está dentro de esta condición que yo le puse, por ejemplo. Aquí la condición que puse es que al menos tenga igual o más de 10 artículos, ¿no? La institución, en este caso el país. Entonces vemos que en términos de Sudamérica aparece Brasil fuertemente, de hecho el nodo es más grande, y Colombia. Y aparecen vinculados con España, que tiene mucho sentido, principalmente por el tema de muchos estudiantes de Sudamérica que van a hacer sus estudios de doctorado a España y terminan publicando con investigadores que están en ese país. Pero también vemos con Portugal, que es un poco este color que está acá, el medio morado, que podríamos decir así, Portugal, con Canadá también participan algunos investigadores. Y el otro tipo de agente que me llamó la atención un poco para empezar a identificar cosas más puntuales eran las organizaciones. Y organizaciones hablemos de, por ejemplo, universidades, institutos, etc. Y aquí vemos que este grupo que está aquí al centro es como lo más significativo. Aquí es donde se presenta el trabajo más colaborativo. Recuerden, este es el trabajo colaborativo. No es números de artículos, es trabajo colaborativo. Entonces, este es el grupo central. Vemos que hay muchas otras instituciones, universidades que están trabajando, pero algunas muy... Pero que, por ejemplo, investigadores... Una introducción muy buena con respecto a la evolución que hemos tenido en CAPIC, y yo creo que ese ha sido el último foco que le hemos tratado
de colocar a CAPIC en términos de tratar de potenciar la investigación colaborativa. Y esto es lo que queremos que participen distintas universidades haciendo investigación. Y acá, por ejemplo, destaca mucho la Universidad de Salamanca, que ahí tiene una investigadora que está por lejos investigando muchísimo en esto. Y también en Sudamérica vemos que destaca la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que también tiene mucha investigación en este contexto. Ahora, Brasil hay que entender que tiene muchas revistas también. Brasil en sí mismo es como un continente que muchas revistas se pueden satisfacer en términos de los investigadores locales y no tienen que estar de alguna forma saliendo a buscar otros tipos de revistas. Ya estoy casi en la hora, así que me voy muy rápido. Estos son los investigadores. En términos de los investigadores, voy a pasarlo muy rápido, en la primera década, 2000-2009, están muy dispersos y la red más grande de investigadores que está en temas de reporte de sustentabilidad es de un profesor de España, que es Carlos Larrinaga, con sus equipos, si queremos ver que vemos que tiene un máximo de 7 investigadores esta mini red. Esta mini red es la que está acá y es la mini red que tiene más investigadores. Por eso que podemos decir eran investigaciones muy aisladas en términos de investigadores. Después, en el lustro 2010-2014, ya se empieza a cohesionar un poco más, pero aún así la red más grande no es tan grande porque solamente tiene 11 investigadores. Y de alguna forma aquí lo que empezamos a ver que con esas vinculaciones de trabajo colaborativo se empiezan a vincular distintos investigadores de distintas áreas geográficas. El cambio sustantivo es, si lo vemos en el último lustro, 2015-2019, donde ya la red es bastante más cohesionada, esta general, y de hecho, fíjense que ya tenemos 3.278 investigadores que están vinculados acá, que cumplen la condición de al menos tener una cita, que es un poco, la condición que yo puse para hacer esta gráfica. Pero lo que me interesaba era ver esta red principal. Esta red principal ya tiene 196 investigadores. ¿Qué significa esto? Que con el trabajo colaborativo que se ha ido desarrollando en esos 5 años, podemos decir que hay investigadores que están sumamente conectados y que a la vez podrían estar conectados con investigadores que están en distintas áreas geográficas con esto del mundo en 6 pasos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos profesora de la Universidad de Salamanca, Isabel María García Sánchez, que es alguien que lidera la investigación en reporte de sustentabilidad, sobre todo ahí en España, y que tiene su grupo ahí de investigadores que de alguna forma se asocian con ella. Y así podemos ir viendo otros más que sirven como de puente. Y para terminar, que ya estoy pasado en unos minutitos, el campo de investigación sobre reporte de sustentabilidad, entendiendo como información social y ambiental y no centrándonos solo en el concepto de reporte de sustentabilidad, sino que un poco más amplio, como el tema de búsqueda que hicimos del criterio. Su mayor desarrollo está recientemente, en los últimos 5 años, si consideramos desde el 2019 hacia atrás. Es un campo de investigación en plena evolución, sobre todo en la actual discusión en torno a la armonización y normalización. Eso se ve también como un tema emergente que sobre todo está apareciendo ahora en el 2020, pero ya venía antes, producto sobre todo de la regulación que hace la Unión Europea. Y lo otro que tenemos es que la corriente principal de WOS se observa un predominio en los países desarrollados, obviamente. Tenemos también, se asoman investigaciones de países emergentes, como en el caso nuestro, Brasil y Colombia. Y por último, las publicaciones de investigación relacionadas al campo de reporte de sustentabilidad no se concentran en revistas de contabilidad. Y esto es lo interesante, porque de alguna forma esto es una ampliación en términos de las posibilidades que tienen los investigadores de este campo. En las cantidades de revistas que están recibiendo artículos con respecto a reportes de sustentabilidad, en el 2019, haciendo un análisis, más o menos eran cerca de 200, solo en el 2019. Si yo considero todas las revistas, yo creo que llego mucho por sobre las 300 revistas. Entonces, lo que quiero que vean que es un campo de investigación que está en desarrollo, que de alguna forma tiene mucha cabida para el investigador porque hay un gran abanico de posibilidades para poder publicar. Y bueno, con eso quiero cerrar porque ya me pasé en 5 minutos. Muchas gracias.